Muchas gracias, señor presidente, mis compañeras senadoras y senadores que suscriben esta iniciativa, agradeciendo a Ivonne Álvarez García, Angélica Rocío Araujo, Margarita Flores Sánchez, Rocío Pineda Goche y Meli Romero Celis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción segunda, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a proponer la reforma que tenga que ver con, a consideración del artículo 8 de la fracción 7, que se adiciona a la fracción número 11 del artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, bajo las siguientes consideraciones. Bajo datos del INEGI, actualmente vive en México 10.8 millones de adultos mayores, que representan el 9.66% del total de la población, Censo de la Población de Vivienda 2010. No obstante, este porcentaje podría triplicarse en los próximos 40 años, ya que al igual que el resto de los países de América Latina y el Caribe, México experimenta un proceso acelerado de transición demográfica hacia el envejecimiento de la población, debido a la reducción de la tasa de natalidad y de mortalidad y al aumento de la esperanza de vida. De conformidad con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se considera personas adultas mayores aquellas que se cuentan con 60 años o más de edad y que se encuentran domiciliadas o en tránsito de su territorio nacional. La ley tiene como objetivo garantizar el ejercicio de los derechos en el cumplimiento mediante una política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores. En este sentido, el Gobierno federal, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece acciones encaminadas a fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, para garantizar su calidad de vida en materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social, como grupo poblacional que requiere atención especial, atendiendo a que casi la mitad de los adultos mayores se encuentran en situación de pobreza y gran porcentaje enfrentan discapacidad. Una de las dificultades que enfrentan las personas adultas mayores es el riesgo de adquirir algún tipo de discapacidad. Esta situación enfrenta una doble vulnerabilidad para este sector de la población. De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares 2012, en México, 7.751 millones de personas, o sea, el 6.6% de la población total, presenta una dificultad, una discapacidad, para realizar al menos una de las más actividades básicas, como es el caminar, el escuchar, el hablar, el comunicarse, poner atención, aprender nuevas cosas, atender al cuidado personal y de la mente. La mayoría son personas adultas mayores a 60 años. Y es importante que podamos aterrizar y apoyar en las políticas públicas y leyes que atienden a este sector vulnerable de la población. Señala también que los adultos mayores no solo conforman el grueso de las personas con discapacidad, también son el grupo de edad con el que a su interior se concentra el mayor porcentaje de personas que tienen una vulnerabilidad. De cada 100 adultos mayores, 31 reporta discapacidad, mientras que el total de adultos, solo 6 de cada 100. De jóvenes y niños, solo 2 de cada 100 tienen discapacidad respectivamente. En el marco internacional, México reconoce a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y a los Objetivos del Desarrollo del Milenio a favor de las personas con discapacidad y observa las recomendaciones del Informe Mundial sobre Discapacidad, del Estado Mundial de la Infancia y del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el instrumento internacional en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad más importante del siglo XXI y que México reconoce en nuestra Constitución Política a partir de la reforma del año 2011.
De ahí que, sumando esfuerzos para la protección de los derechos de los adultos mayores con algún tipo de discapacidad, esta iniciativa pretende adecuar diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos humanos y su plena inclusión a la igualdad de oportunidades, superando cualquier forma de discriminación. Se considera necesario que la política pública nacional de las personas adultas mayores contemple de manera expresa la atención y protección de los derechos de las personas adultas mayores que cuenten con alguna discapacidad. Lo anterior con miras a atender la situación que se genera en nuestro país frente a los adultos mayores, toda vez que esto va en aumento y el envejecimiento de la población y con ello el riesgo de discapacidad superior entre las personas adultas mayores. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8, se reforma la fracción 7 y se adiciona la fracción 21 del artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para quedar de la siguiente manera. Artículo 8. Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razón de su edad, género, estado físico, discapacidad, creencia religiosa o condición social. Artículo 2. Se reforma la fracción 7 del artículo 10 para quedar como sigue. Artículo 10. Son objetivos de la política nacional sobre personas adultas mayores las siguientes: fomentar en la familia, el Estado y la sociedad una cultura de aprecio a la vejez para lograr un trato digno, favorecer su revalorización y su plena integración social, así como procurar una mayor sensibilidad, conciencia social, respeto, solidaridad y convivencia entre las generaciones con el fin de evitar toda forma de discriminación y olvido por motivo de su edad, género, discapacidad y estado. Artículo 3. Se adiciona la fracción 21 del artículo 10 para quedar como sigue. Promover la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores con discapacidad, así como asegurar su plena inclusión a la sociedad en términos de la ley en materia. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial y deseo que mis compañeras y compañeros puedan atender al apoyo de esta petición en la dictaminación correspondiente. Muchas gracias. Gracias a usted. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Primera.